ha hecho una lista de enfermedades que están descuidadas a nivel mundial, ¿no? Y entre ellas justo se encuentran tanto la enfermedad de Hansen, o sea, la lepra, como la leishmaniasis que vamos a revisar el día de hoy. ¿Qué son estas enfermedades desatendidas? ¿Por qué se les llama así? En principio porque afectan a poblaciones pobres, marginalizadas, ¿no? En las cuales en países generalmente, aunque no todas, en vías de desarrollo, ¿no? Eh, hay un subregistro de casi todas ellas, generalmente vemos la punta del iceberg porque no, las estadísticas son malas, ¿no? Los gobiernos invierten muy poco en el control y eliminación de estas enfermedades, ¿no? Porque justo afecta a personas muy pobres o que viven en formas muy alejadas o hasta aisladas desde un punto de vista geográfico, ¿no? Hay poca inversión también en la investigación, ¿no? Para nuevos medicamentos, esto ha sido muy lento, ¿no? Y los métodos de diagnóstico muchas veces y los nuevos medicamentos no están totalmente al alcance de las poblaciones afectadas, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de la lepra, ¿no? Acá hay algunos eventos históricos interesantes, ¿no? Ustedes saben que la lepra es una enfermedad muy antigua, ¿no? La recordamos mucho en Semana Santa porque por muchos años fue considerada una enfermedad que se consideraba un castigo divino, ¿no? En 1873, Almauer Hansen descubre el agente etiológico de esta enfermedad, por la cual los pacientes a veces eran aislados en leprosorios, ¿no? Y considerados como apestados socialmente, ¿no? Se utilizó por muchos años el aceite de chalmura, que no tuvo mayor, y se inoculaba en las lesiones de los pacientes y realmente no tenía mayor efecto. Posteriormente, en el año 41, se empieza a tratar con la diamina dimetilsulfona, que se conoce como el DDS, ¿no? Posteriormente la clofazimina, y es recién en los años 60, en 1960, que Shepard, un inmunólogo, logra cultivar este microorganismo en la almohadilla plantar del ratón lactante, porque a diferencia de Mycobacterium tuberculosis, pues esta bacteria, este Mycobacterium leprae, es difícil cultivarlo en medios artificiales, ¿no? Y recién se pudo comprobar una serie de moléculas y por aquella época, en los años 70, ya teníamos implementada la terapia combinada para tuberculosis y siguiendo el mismo ejemplo, se planteó también y se empezó a probar una terapia combinada para lepra, ¿no? Y es así como la OMS en el año 1981 recomienda pues, una terapia combinada que van a ver ustedes que se conoce como terapia multimedicamentosa, terapia multidroga, la reparte en forma gratuita a todos los países endémicos, ¿no? Y dentro del plan de eliminación de la lepra como problema de salud pública, que es un objetivo tipo operacional. Y recién en el año 2016, por los logros alcanzados durante estos últimos años, ya plantea acelerar justamente las acciones contra la eliminación de la lepra a nivel mundial, y el número de casos con este tratamiento pues ha disminuido, como vamos a ver más adelante, espectacularmente a nivel mundial, ¿no? La enfermedad de Hansen, o sea, la lepra, es una enfermedad sistémica, afecta a todos los órganos de tipo granulomatosa, de evolución crónica, con una alta transmisibilidad. Toda la gente es susceptible, ¿no? Se transmite con suma facilidad, pero tiene una baja patogenicidad. ¿Qué significa esto? Que no todos los que se infectan van a hacer enfermedad. La mayoría, más del 90%, alrededor del 90-95%, quedan como infectados, ¿no? Y solo algunos, después de muchos años, van a presentar las manifestaciones clínicas. El agente etiológico, pues es el Mycobacterium leprae, y tiene como órganos blancos, si bien es cierto, afecta a todos los órganos, las manifestaciones clínicas las vamos a ver muy floridas en piel, en nervios periféricos,
membranas mucosas y vías respiratorias, ¿no? Que es donde ocurren las lesiones. Algunos aspectos que hemos mencionado: el Mycobacterium es un bacilo ácido alcohol resistente, lo podemos teñir con la coloración de Sirinice, al igual que el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Sin embargo, hay que hacer una modificación y aplicar esta coloración de Sirinice modificado, o sea, en frío. El paso de los 3 fuegos al responder al calor es el que se obvia, porque si no se lisarían. Estos Mycobacterium son más delicados que el Mycobacterium tuberculoso. Aquí lo ven ustedes, gran cantidad de un frotis de linfa, ¿no? en la cual se han jalado algunas células inflamatorias. Tienen la tendencia de acumularse en lo que se conoce como globis, unos paquetes de aproximadamente 80 a 100 bacilos, que los podemos ver con facilidad en el cultivo. Es un germen eminentemente intracelular, permanece muy poco tiempo fuera de las células, son fagocitados por los macrófagos y se multiplican dentro del macrófago y permanecen mucho tiempo. Dentro de él no es fácil que el macrófago pueda alisarlo y controlar totalmente el problema, ¿no? Tiene afinidad por las células de Schwann. Ustedes saben que las células de Schwann son unas células especializadas que se ubican en los medios periféricos y que tienen una actividad en la producción de la mielina. Por tanto, al afectarse los medios periféricos y estas células, vamos a tener problemas en los medios periféricos. Va a haber una neuritis periférica, ¿no? Afecta a todas las células del sistema retículo macrofágico, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, como les mencioné, a partir de los años 80-85 se empieza a hacer los censos de casos de lepra a nivel mundial. Prácticamente los pacientes hasta esa época ingresaban a los programas de lepra y no salían sino muertos, ¿no? Este censo se hizo a nivel mundial para la aplicación a partir del año 1985 de la terapia multidroga. Y ven ustedes cómo después de acá 3 años y luego después de 1985 al 2015, prácticamente de 5 millones de casos a nivel mundial han disminuido a 176.000 casos notificados a la Organización Mundial de la Salud en la OMS. Y esta es una información del 2014. La información en lepra se da cada 5, 7 años, 10 años a veces, se dan las estimaciones y las notificaciones en base a lo que estima la Organización Mundial de la Salud. Y la prevalencia, es decir, de los casos nuevos y antiguos notificados en el año, bajó del 21 casos por 10.000 habitantes a 0.24 por 10.000 habitantes. No olvidar que todos los países, ¿no? Desde un punto de vista operacional, los países que presentan al menos un caso por 10.000 habitantes, se considera que esta enfermedad es un problema de salud pública. Y ahí tenemos nosotros en verde bastante oscuro Brasil y este país de Kinshasa, un país de África Central, que reportan el mayor número de casos, y acá también en la zona de Asia, el mayor número de casos. Por ejemplo, en toda su población, a más de 2 casos por 10.000 habitantes. Y obviamente en Brasil va a haber zonas, especialmente la zona norte, Manaus, por ejemplo, que está muy cerca a Perú, que detecta entre 8 a 12 casos por 10.000 habitantes, ¿no? Que son las áreas endémicas. Vamos a ver que los casos nuevos, por lo menos hasta el 2014, y esto no se ha modificado mucho en los últimos años, ¿no? Los años que siguen, los 5 a 6 últimos años, también la detección de casos nuevos ha disminuido de manera muy importante, ¿no? Desde el año 96, o sea, incluso el año 85 hasta el 2014. Y para esta fecha, más o menos 2015, existen más o menos 13 países que reportan el 94% de casos nuevos, ¿no? Y desde ellos 5 países como son la India, Brasil, ¿no? Indonesia, Etiopía y Bangladesh, países de Asia, ¿no? De Asia, India, África y Perú,
de Brasil, no Brasil en América Latina, que reportan pues prácticamente el 85% del total de casos notificados a nivel mundial. Como ven ustedes, son los países del sur del mundo, ¿no? Del hemisferio. En América Latina, ven ustedes Brasil, un poco en nuestra zona del norte de América, reportan el número de casos. Hay 24 países que reportan al menos un caso, y acá también Cuba, está en la zona de las Américas, ¿no? Y obviamente la meta es eh, eliminar la lepra a menos de un caso por 10.000 habitantes, ¿no? Esto desde un punto como una estrategia a nivel subnacional. Hablamos de condados, de departamentos, o en nuestro país sería de región, ¿no? Como ven ustedes, en nuestro país la prevalencia y la notificación de casos nuevos anualmente es bajo. No olvidar que en lepra la incidencia, que son los casos nuevos, es comparable a la tasa de detección, porque como es una enfermedad de evolución muy crónica, los casos nuevos van a depender de cuánto se busca, ¿no? De cuánto se trabaja para detectar los casos. Y en este sentido, como es una enfermedad estigmatizante, muchos pacientes pues se encuentran, huyen de las grandes ciudades y se alejan, ¿no?, de los villorrios. La historia de la lepra en nuestro país, ustedes ya deben haberlo revisado, en la historia de la medicina, data pues de la época de la colonia, ¿no? El primer contingente de lepra fue traída por los españoles, en una época en la cual en Europa era una enfermedad endémica, ¿no? Trajeron con los conquistadores entre el siglo XV y el siglo XVI, y hubo lepra en Lima, por eso recuerdo de ello, que era el ex leprosorio de Guía, que queda cerca del Potao de Lima, que ya en la época del presidente Fujimori, la primera dama Susana Iguchi entregó esos terrenos a los ex pacientes de lepra, y prácticamente se desactivó este leprosorio en Portada de Guía, en el Rímac. Posteriormente también esto pasó por Lima y prácticamente se sentó en la zona endémica más antigua de nuestro país, que es la región de Apurímac, ¿no? En Apurímac, ya en la época actual, no se reportan casos nuevos desde hace entre 30 40 años, ¿no? Entonces decimos que es el área endémica más antigua. En esta zona trabajó mucho el doctor Hugo Peche, ¿no?, que llevó a cabo la primera campaña antileprosa a nivel nacional en nuestro país, ¿no? Posteriormente hay un contingente nuevo, ¿no?, que ingresa entre el siglo XIX y el siglo XX en la época de la explotación del caucho. Los caucheros brasileños ingresan al Perú a través del río Amazonas y sientan, crean una endemia en las zonas de la selva, ¿no? Y la lepra empezamos a verla en los centros poblados, a las orillas del río Amazonas. Entonces aparece un segundo leprosorio, el leprosorio de San Pablo, ¿no?, que queda acá en un pueblo que se llama San Pablo, y que ya también es un ex leprosorio, ha sido desactivado en la misma época que fue desactivado el leprosorio de Guía, y los terrenos de este leprosorio fueron cedidos a los expacientes con lepra. Sin embargo, la zona de selva, por ser una área endémica reciente, todavía hay una actividad muy importante de lepra, y prácticamente cerca del 80% de casos, si no todos, se notifican en la región Loreto y también en la región Ucayali, ¿no? La lepra se fue extendiendo siguiendo las márgenes del río Amazonas. Por este lado se fue hasta la zona de San Martín, ¿no?, la zona de San Martín. Vamos a tener lepra en San Martín, Moyobamba, y también en la zona de Amazonas, en Rodríguez de Mendoza, ¿no?
Y acá en la zona sur vamos a tener lepra en Ucayali, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer un despistaje junto con el doctor Ticona en esta zona del Tambo con el Urubamba, porque se detectaban casos en límite con la zona de Ucayali, ¿no? Tiré de Junín. Entonces, por acá queda en el centro poblado, en estos límites, en los márgenes del río Tambo con el Urubamba, y solo encontramos un expaciente. Ya no se encontraron casos nuevos. Los casos nuevos se proceden de la zona de Rodríguez de Mendoza, ¿no? Y Contamana en Ucayali, ¿no? Bueno, las estadísticas en nuestro país no han cambiado mucho, a pesar de que les muestro hasta el 2011, la notificación de casos ha variado en los últimos 20 años entre 50, entre 30, 50, 60, no pasan de más de 60 casos que se reportan anualmente. Sin embargo, lo más importante de señalar desde el punto de vista epidemiológico es que el diagnóstico de todos estos casos es sumamente tardío. Ven ustedes acá en rojo, todos los años se detectan casos muy avanzados, multivacilares, o sea, pacientes bacilíferos, ¿no? Y siempre son el mayor número. Por ejemplo, desde 2008, el total de casos diagnosticados, que son como 37, 31 eran casos de lepra lepromatosa, o sea, lepra bacilífera, como vamos a ver más adelante. Y aquí en rojo tienen ustedes las áreas endémicas, también está Ayacucho, pero no se han detectado casos autóctonos. Entonces aquí tienen el listado de las áreas que reportan casos, que han reportado casos en los últimos años, ¿no? Esto lo voy a dejar solamente para que ustedes lo revisen. Sin embargo, señalar que como la lepra es una enfermedad crónica, ¿no?, de larga evolución, en realidad no deberíamos ver lepra en niños. Cuando encontramos lepra en menores de 15 años, y por ejemplo es un reporte del año 2011, y también tenemos otro un poquito más adelante en el año 2000, en el año 2015-16, que se provocó un brote de lepra, donde encontramos lepra en niños, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un 3%. La incidencia de casos en niños no debería ser más del 7%, y es más, no debería encontrarse. Cuando encontramos lepra en niños es un indicador de que hay una lepra en adultos, o sea, en varios nichos ecológicos, porque son los adultos que son bacilíferos con los que van a contagiar a los niños, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Desde el punto de vista epidemiológico se ha identificado que el principal reservorio de lepra a partir del cual se transmite la infección a casos secundarios es el hombre enfermo, que va a contagiar a quienes tienen contacto con él, generalmente con los que viven con él, ¿no? No se han encontrado algunos reservorios naturales, como el armadillo, el mono africano, el el chimpancé, y también micobacterios saprófitos en la vegetación. Pero ninguno de estos casos se ha demostrado fehacientemente que tengan un rol en la transmisión en la transmisión de la lepra en el ser humano. Estos armadillos de 9 bandas se han encontrado en Estados Unidos y Luisiana, y se ha investigado exhaustivamente en muchos artículos al respecto, buscando la relación, buscándole un rol en la transmisión de la enfermedad, pero no se ha demostrado fehacientemente. La fuente de infección, ya me he dicho el nombre, a partir y la transmisión se da a través de las gotitas de flujo, o sea, las secreciones nasales y respiratorias, o sea, y también se ha postulado a través de las soluciones de continuidad o lesiones abiertas, ulcerativas, que se encuentran en la piel mediante contacto estrecho y prolongado con otra persona. Esto se plantea porque en la zona de selva y en muchos lugares el hacinamiento y las costumbres pueden hacer
que haya este tipo de contacto. Generalmente los casos nuevos los vamos a encontrar entre los familiares del caso índice, todos los que viven bajo el mismo techo y también los que se relacionan con él, con ellos, ¿no? Por eso es que si nosotros hacemos una búsqueda activa de casos a partir de un caso índice, entre los primeros que vamos a buscar son entre los familiares, intradomiciliarios, luego entre los extradomiciliarios, mejor dicho, entre todas las escuelas, donde vive, el pueblo donde vive el paciente, y posiblemente ahí encontremos el mayor número de casos. Esto debería ser una actividad de búsqueda activa que debería de hacerse permanentemente como una estrategia de intervención, que es lo que se descuida muchas veces en las áreas endémicas. El periodo de incubación es bastante largo. Es tan corto como 9 meses, pero puede ser tan largo como 20 años. ¿Qué es el periodo de incubación? El periodo que va entre el ingreso del microorganismo al hombre, o sea, la exposición, hasta que se presentan los primeros síntomas. En promedio puede ser unos 5 años. Y hemos dicho que la distribución es mundial y es más frecuente en las regiones tropicales y subtropicales. Sin embargo, con la experiencia de los países europeos que tuvieron lepra después de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, se ha visto que con el desarrollo económico y el desarrollo de estos países, la lepra ha ido desapareciendo. Todavía se sigue haciendo vigilancia en los países de Europa que han sido endémicos, ¿no? Porque si alguien tuvo un caso en una familia hace 20 años, hay que seguir examinando y haciendo vigilancia de los contactos hasta por 10 años de los contactos intradomiciliarios, ¿no? Se ha demostrado que existe una susceptibilidad dependiente de factores genéticos, ¿no? Un polimorfismo de genes HLA podría ser, y otros podrían determinar la mayor susceptibilidad a hacer enfermedad de algunas personas, ¿no? La respuesta inmune del huésped es muy importante en la determinación del cuadro clínico, mejor dicho, en la expresión clínica de la enfermedad, ¿no? Y vamos a ver que las manifestaciones clínicas van desde las formas totalmente asintomáticas hasta las formas muy floridas, y eso está determinado genéticamente y también va a depender del grado de respuesta, ¿no? Que es propia de la respuesta inmune celular del huésped afectado. Desde el punto de vista de su patogenia, hemos dicho que el Mycobacterium leprae ingresa por vía inhalatoria, ¿no? Y se va a diseminar por vía linfática y sanguínea, excepcionalmente también por vía neural, ¿no? Ingresa por vía inhalatoria hasta las áreas más extensas del pulmón, a las zonas subpleurales. Es ahí donde produce un proceso inflamatorio, va a producir la migración de células inflamatorias, la producción de citoquinas, lo que va al inicio ser importante la vía linfática en la diseminación y luego por vía sanguínea a todos los órganos. Por eso es una enfermedad sistémica. Finalmente va a tener predilección por llegar a la dermis, ¿no? Donde va a ser fagocitado por los macrófagos, y es ahí donde muchas veces podemos encontrar a los macrófagos cargados de bacilos, y esto se conoce como células de Virchow, ¿no? Invaden también, hemos dicho, las células de Schwann, por eso afectan los nervios periféricos. Hay una neuropatía periférica que finalmente afecta a todo el nervio y va a producir una alteración del reconocimiento del frío y el calor mucho antes incluso que afectar la sensibilidad superficial. Finalmente vamos a tener áreas, o sea, máculas, ¿no? Hipocrómicas con trastornos de la mielina, hipoestésicas o totalmente anestésicas. Estas van a incrementarse poco a poco en número, en tamaño y en extensión, dependiendo de la respuesta inmune del huésped, ¿no? No solamente los únicos afectados, hemos dicho que muchos órganos están afectados,
Los ojos también tienen cierta predilección a algunos pacientes. Todos los órganos del sistema retículo macrofágico, hígado, vaso, ganglio linfático, médula ósea, la glándula suprarrenal, como igual que en el colesterol se puede afectar, músculos, testículos, etcétera, ¿no? Puede ser también, en casos muy avanzados, puede presentarse una enfermedad de Addison por afección de la suprarrenal. Entonces, se han hecho varias clasificaciones de lepra, como vamos a ver más adelante, ¿no? Hemos dicho que debido a que presenta un amplio espectro clínico, que hemos dicho, refleja pues la interacción entre la bacteria, en este decir el micobacterio, y la respuesta inmune del huésped, como ya lo hemos señalado, ¿no? Y esto va a determinar el cuadro clínico. Es importante clasificar al paciente porque ello nos va a permitir determinar el tipo de tratamiento que vamos a implementar en cada caso, y también ver el pronóstico de curación a largo plazo, y así como el grado de infecciosidad, porque son estos tres parámetros que van a variar entre una forma y otra, ¿no? En el año 53 apareció la clasificación de Madrid, ¿no? Y los expertos se pusieron de acuerdo y definieron 4 formas clínicas. Una forma indeterminada, que es la forma inicial, ¿no? Que puede evolucionar hacia una forma polar tuberculoide o hacia una forma polar lepromatosa, teniendo entre ambas una forma dimórfica intermedia, ¿no? Esto Rieder y Joplin en 62 lo complicó un poco y propuso formas intermedias entre las formas tuberculoide y la forma dimorfa o borderline, y la forma dimorfa y la forma polar lepromatosa, o sea, la borderline lepromatosa. Todo esto no es más que estadios intermedios entre la forma inicial, que deberíamos reconocer tempranamente, y las formas tardías de larga evolución, 15 a 10, 20 años, las formas lepromatosas, ¿no? En el año 80-85, que aparece la terapia multidroga, la Organización Mundial de la Salud plantea simplificar las famosas clasificaciones de lepra, ¿no? Y para efectos de intervenir con la terapia multimedicamentosa y facilitar el tratamiento de los pacientes. Es así como se plantea una lepra de forma paucibacilar y una lepra multibacilar, basándose en la baciloscopía, en la positividad de la baciloscopía, ya sea de una lesión, de la secreción nasal, ¿no? O de cualquier otra biopsia que pueda salir positiva. Entonces, un cuadro de paciente sospechoso de lepra con baciloscopía positiva se determinaba que tenía una lepra paucibacilar. Y si diré con baciloscopía negativa, y si la baciloscopía era positiva, estamos hablando de una lepra multibacilar. La lepra paucibacilar incluye pues a la forma indeterminada, a la forma tuberculoide y a la forma borderline tuberculoide o dimórfica, que generalmente o siempre, casi siempre tiene baciloscopía negativa. Vamos a ver que estas formas intermedias, que llaman forma de transición, como las borderline, pueden tener baciloscopía positiva o negativa. Y la lepra multibacilar, que incluye a la lepra borderline lepromatosa y la borderline tuberculoide, que casi siempre van a tener baciloscopía positiva. Siempre las borderline pueden tener a veces baciloscopía negativa, ¿no? Tenemos también entonces, esto simplificándolo en un gráfico, vamos a ver que la lepra indeterminada puede evolucionar rápidamente, ya hemos dicho, entre unos 6 a 9 meses, a una lepra tuberculoide, que se llama lepra de resistencia, o una lepra lepromatosa, ¿no? Pero también puede tener un curso muy largo y prolongado, pasando hacia una evolución de una lepra tuberculoide, luego una lepra dimórfica o una lepra lepromatosa. Y esto en el curso de varios años, 10, 15 años, 5 años. Y
o una lepra borderline tuberculoide que es intermedia. El paciente podríamos tenerlo al frente, podríamos diagnosticarlo en cualquiera de estas etapas de su evolución. Por eso es que se planteaba estas formas clínicas, ¿no? Como hemos dicho, la forma paucivacilar planteada por la OMS va a incluir a las formas tuberculoides, la borderline tuberculoide y la borderline, que es la lepra dimorfa, que hemos dicho que puede tener baciloscopía positiva o baciloscopía negativa, ¿no? Y la borderline, las formas lepromatosas con baciloscopía positiva. Vemos también en este gráfico, para no confundirnos, cómo la severidad de las lesiones y el número de lesiones va a irse incrementando desde las formas tuberculoides hacia las formas lepromatosas. Muy bien, un poco un resumen de la evolución de la lepra. Una vez que el paciente se infecta de lepra, puede evolucionar, hemos dicho, a formas asintomáticas o subclínicas, ¿no? Con pocos síntomas, que puede ser la lepra indeterminada, y que en el 90% de casos, que en algunos casos puede autolimitarse sola. Y en otras puede pasar a lepra indeterminada y seguir todo el curso que hemos señalado. Sin embargo, un grupo de pacientes que constituyen más o menos el 90% de ellos van a abortar la enfermedad, van a quedar como infectados. Solo un 10% y 75% de ellos van a evolucionar a cualquiera de estas formas. Como ven, un 10% van a ir acá. De este 90% que evolucionan, prácticamente es porque tienen buena inmunidad y se curan sin tratamiento. Algunos tardíamente pueden evolucionar, ¿no?, a otras formas. Entonces, desde el punto de vista del diagnóstico, tenemos que tener en cuenta la epidemiología, ¿no? O sea, es verdad que también se conoce estas enfermedades como de importancia regional y hemos señalado áreas endémicas. Pero ustedes saben que el desarrollo de las vías de comunicación actualmente es muy intenso y vemos que un paciente que vive en Iquitos en una hora está en Lima, ¿no? Y las vías, ya no solamente ahora por avión, sino también por carretera, ¿no? Pueden llegar a Ucayali en 6 horas, 8 horas y los tenemos en Lima. Entonces, este tránsito tan rápido que se ve dentro de lo que significa la globalización hace que el aspecto epidemiológico de considerar a la lepra solo de esas áreas endémicas hay que verlo con pinzas, ¿no? Entonces, la historia de donde vive el paciente y de viajes va a constituir importante como un aspecto para tener en cuenta en el diagnóstico del paciente. El otro es el cuadro clínico, donde la herramienta más importante, porque vamos a ver que no todos los casos vamos a poder evidenciar el agente etiológico, va a ser el examen clínico dermatoneurológico, o sea, el examen clínico del paciente, ¿no? El otro criterio es el criterio laboratorial, que va a definir si tiene baciloscopía positiva o baciloscopía negativa. Se ha visto que por ciertas características del micobacterio le encantan las zonas frías del cuerpo y se va a localizar con suma facilidad en las orejas, en los codos, en las rodillas. Por eso se recomienda en paciente hacerle baciloscopía de linfa obtenida de orejas, codos y rodillas sistemáticamente y de la lesión sospechosa. También un hisopado de secreción nasal para la búsqueda de la baciloscopía. Vamos a ver más adelante cómo obtenemos esta linfa o también un raspado de la lesión, ¿no? El diagnóstico, van a ver ustedes, también puede ser histopatológico. Como son pocos los casos que se notifican en nuestro país, es exigencia de la norma técnica y también el Instituto Nacional de Salud, a través de los laboratorios regionales, hace la histopatología de lepra en las lesiones, en las biopsias que se toman y se envían al Instituto Nacional de Salud.
La evaluación inmunológica también es importante, aunque últimamente ha dejado de hacerse, porque no contamos con la lepromina, que es un liofilizado de, este, de Mycobacterium para evaluar la reacción de Fernández, ¿no? Y la reacción de Misuda por técnica de intradermoreacción. Esto lo vamos a ver más adelante. El examen clínico dermatoneurológico, ustedes ya, no sé si han llevado ya dermatología, y si no lo han hecho, cuando vean dermatología, les van a decir, van a ver que es muy importante examinar toda la superficie del cuerpo, porque si bien es cierto, las lesiones sugestivas de lepra la vamos a encontrar en la superficie, en la cara externa de los brazos o también de las piernas, en el territorio del ciático oblicuo externo, por ejemplo, o del radial o del cubital, también podemos encontrarlo en los glúteos, en el tórax, en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y lo que hay que buscar son máculas con trastornos de la coloración, generalmente hipocrómicas, o también pueden ser brunas. Y también es muy importante examinar, y esto es la en neurología, los nervios periféricos accesibles, como el nervio vital, el auricular, el nervio cervical detrás de la oreja, el mediano, el cubital, y todos los que ven en la figura, que uno los va a tocar, y podemos encontrarlo especialmente en lepras lepromatosas y a veces en lepras tuberculoides aumentado de volumen y dolorosos, porque hemos dicho que produce neuropatía periférica. El examen de la piel no debemos dejar de evaluar manos, pies y los ojos, donde muchas veces vamos a encontrar patología en pacientes con cuadros clínicos muy avanzados. Esto que les muestra, estas iconografías que en esta lámina, es a lo que nunca deberían llegar nuestros pacientes. Jamás deberían llegar estos estadios, porque son estadios muy avanzados, en las que pacientes tienen más o menos 15 a 20 años de enfermedad y no se ha hecho nada por ellos, ¿no? Y generalmente se esconden y ven ustedes que produce una tremenda invalidez, ¿no? Esto sucedía cuando había tratamiento, pero ahora contamos con un tratamiento curativo que corta la evolución del cuadro clínico. Ven ustedes, acá vamos a encontrar, por ejemplo, en las manos, diferentes grados de hipotrofia tenar o hipotenar. Los dedos, ven ustedes que hay una mano en garra por alteración del nervio cubital y el nervio mediano, ¿no? Y acá, por ejemplo, ven este dedo con una uña que está en el borde. No es que se le haya caído la punta del dedo, sino sencillamente se afectan los vasos vasorum de los nervios, de los vasos sanguíneos, y van a producir problemas de resorción ósea, ¿no? Por atrofia, hipotrofia y neuropatía periférica. Entonces, la resorción ósea va a hacer que el hueso se pueda fracturar, o sencillamente la uña queda al borde de la palma de la mano, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, este dedo ya ha desaparecido, y acá también. También producen mal perforante plantar, porque el paciente puede tener un trastorno de la sensibilidad en bota o en guante, ¿no? Hay caída de las cejas, especialmente de la zona externa, que se conoce como madarosis. Muchas veces hay también conjuntivitis, y puede haber uveitis, pero esto se sucede por falta de sensibilidad a nivel de la conjuntiva. Las pestañas y la conjuntiva se ulcera, se altera, las pestañas se implantan mal hacia adentro y comprometen alteran o se producen lesiones ulcerativas, también por resequedad a nivel de la conjuntiva. Entonces tienen ustedes una serie de lesiones. Entonces todo esto es lo que no deberíamos ver, y vamos a ver más adelante otras, ¿no? La baciloscopía. Acá les muestro una figura de cómo hacer la baciloscopía, ¿no? Generalmente uno se pone guantes, como ven ustedes, hay que desinfectar con alcohol la oreja, cogerla entre el pellizco y hacer una presión importante hasta que esta zona se vea un poco exagua, media blanquecina, y se sigue presionando. Ustedes van a ver que cuando hacen eso sale acá una gotita transparente, que es linfa. Y también
con una hoja de bisturí se hace una incisión de más o menos 5 milímetros y una profundidad de 3 milímetros. Y se hace un pequeño raspado en la zona. La gota con la gota se recoge con la lámina, con el bisturí y se hace un frotis en la lámina portaobjetos, y también podemos hacer un raspado del área, del área de incisión, y eso también se hace un frotis. Esto se hace en orejas, en codos y en rodillas. La técnica es la misma y se tiñe con Silnis en el frío. Y podemos visualizar las láminas como las que les he mostrado al inicio. La histopatología, esto les deben haber enseñado en dermatología, se utiliza este punch, ¿no? Sumamente fácil. También pues, se puede hacer cuando no contamos con punch, un losaje, ¿no? Pero lo importante es que cuando se obtiene la muestra, tiene que tomarse una parte del tejido celular subcutáneo, porque es en esta zona donde están los filetes nerviosos y en los cuales vamos a poder encontrar al Mycobacterium leprae, ¿no? Acá es preferible poner anestesia con cloruro de etilo, que es el spray se aplica para disminuir la sensibilidad de la piel, porque si nosotros infiltramos con silocaína podemos alterar. Eso es lo que se recomienda, ¿no? La muestra obtenida se guarda en formol y se envía al Instituto Nacional de Salud para el estudio anatomopatológico, ¿no? Existen otras pruebas que se pueden hacer, aparte de la vaciloscopía, como pruebas en PCR, como para cualquier otro tipo de patología, y han visto que la sensibilidad del PCR es del 87% en lepra lepromatosa y un poquito menor en lepra tuberculoide. Sin embargo, si es positiva, va a ser de un 100%. Es útil en diagnóstico temprano, especialmente en los contactos intradomiciliarios, y últimamente se está utilizando, igual que en el caso de tuberculosis, que se hace para el diagnóstico de tuberculosis MDR, aquí también para ver la resistencia a los medicamentos en uso, ¿no? que incluyen la terapia multidroga. También podemos hacer pruebas de detección de anticuerpos, como la proteína contra el anticuerpo contra el glicolípido fenólico, ¿no? Esto se hace en Cuba, sin embargo no se recomienda porque su sensibilidad es muy baja, es de poca ayuda. Bueno, vamos a ver nosotros que, como hemos mencionado, la lepra indeterminada es una mácula, una mácula generalmente única o máximo 2 o 3 lesiones, donde se muestra con hipocromía, ¿no? Hipocrómica, hipoestésica, el diagnóstico diferencial es amplio, desde en este caso con alergia a los rayos ultravioletas, ¿no? Aquí con el vitíligo, y aquí con una lesión cicatrizal, y en este lado con una mácula que puede ser también una cicatriz, incluso con dermatomicosis. Acá vemos toda una larga lista de lesiones hipocrómicas, una dermatosis solar, vitíligo, esclerodermia, psoriasis, o sea, dermatomicosis, titulasis alta, etcétera, que entran en el diagnóstico diferencial de la lepra indeterminada, ¿no? De la lepra indeterminada. Asimismo, en la lepra tuberculoide, ya esas lesiones planas de lepra indeterminada empiezan a hacerse de bordes elevados. Entonces, en la lepra tuberculoide lo que encontramos es una o más lesiones de bordes bien definidos y un borde micropapular, como en este caso, ¿no? Y que la podemos encontrar en la espalda o también en los glúteos, o también, hemos dicho, en los brazos y en las piernas, ¿no? Muchas veces esto va avanzando, si esto no se detecta y no se trata en esta condición, puede avanzar ya esta lesión a placas que pueden tornarse eritematosos con un centro de piel sana aparentemente, con incluso extensión de lesiones ya en mayor número. Estas pueden crecer y también pueden aparecer a distancia, ¿no? Por ejemplo, acá hay una placa en este niño, en la cara, y ya empieza a aparecer un nódulo en esta zona. Si este niño no es tratado en esta situación, pues esto se va a extender a la oreja, e incluso toda la cara puede empezar a tener una infiltración tenue al inicio y que luego va a ir avanzando. Y vamos a tener nosotros otros estadios. El diagnóstico diferencial de esta forma, miren, aumenta
incluye ya no solamente la dermatofitosis, o sea, la dermatomicosis, sino el lupus discoide, el lupus, la psoriasis, la dermatitis seborreica, la sarcoidosis, sarcoma de Kaposi, granuloma anular, esclerodermia en placas y también tuberculosis, cromomicosis, esporotricosis, la blastomicosis, la enfermedad, la lobomicosis y algunas toxicodermias con medicamentos, como vamos a ver más adelante, ¿no? La alopecia areata, porque también hay caída del cabello, me había olvidado mencionarles, también hay caída del cabello en planchas, ¿no? Entonces, yo les invito a que si me han llevado dermatología o cuando lleven dermatología, googlear estas patologías y buscar iconografías para que ustedes aprendan a hacer en figura el diagnóstico diferencial. Posiblemente todo esto lo vean en el curso de la evolución del presente curso y también cuando hagan dermatología. ¿Quién podría decir que esto no es una toxicodermia? Tranquilamente podría ser confundido con una toxicodermia y en este caso algunas con vasculitis, ¿no? Y es lepra borderline, bastante extensa, muchas lesiones con trastornos de sensibilidad en estas lesiones, ¿no? Y este es un pacientito que tuvimos la oportunidad de ver con algunos grupos de ustedes cuando viajamos a Iquitos. Es un paciente con lepra eritematosa que ya está en tratamiento. Miren ustedes, todo el rostro está infiltrado, ¿no? Está infiltrado y sus orejas acá ya han disminuido de tamaño, pero estaban como salchichitas, así como en este paciente que es de una fotografía en la cual vemos nosotros lepromas, ¿no? Lepromas, nódulos y lepromas a nivel de la oreja, ¿no? Y ven ustedes cómo toda su piel está infiltrada. Este pacientito además tenía disminución de la sensibilidad en guantes y también en botas, ¿no? Podemos ver también algo tan extendido como en esta fotografía, lepromas en casi todo en las cejas, acá hay pérdida de madarosis, ¿no? Y bueno, este cuadro es un resumen de las características de la evolución, las lesiones cutáneas, quienes tienen alopecia, etcétera, de algunas características de cada una de las formas que hemos diseñado. Les invito a que lo lean, no lo voy a leer porque es bastante extenso, pero es un poco del resumen de lo que hemos visto ahora, ¿no? Desde el punto de vista del tratamiento, se definen ya desde los años 80, desde la aparición de la terapia multidroga, definimos dos tipos de tratamiento: los tratamientos para formas pausivacilares y tratamientos para formas multivacilares, ¿no? Ya hemos dicho que incluyen las diferentes formas de lepra, ¿no? Existe el esquema pausivacilar, también se conoce, hemos dicho, como terapia multidroga, poliquimioterapia, ¿no? Así se conoce, van a encontrarlo con todos esos nombres en la literatura. Entonces, la lepra pausivacilar, el esquema pausivacilar está indicado para las formas pues, pausivacilares con baciloscopía negativa, formas indeterminadas, tuberculosis y borderline tuberculoide, ¿no? El esquema está constituido por la diamidilsulfona, la dapsona, que se da en 100 mg día, ¿no? Y la rifampicina 600 miligramos por mes. Estas tabletas vienen en lo que se conoce como blister, igual que para tuberculosis. Pero estos blisters tienen dos partes. Una parte en la parte superior, donde tenemos dos cápsulas de rifampicina de 300 miligramos cada una, ¿no? Y una tableta de dapsona de 100 miligramos, ¿no? Esta dosis generalmente se recomienda que sea administrada de manera supervisada, ¿no? De manera supervisada cuando el paciente va a recoger sus pastillas al centro de salud o cuando en zonas muy alejadas se ha intervenido y se utiliza todo lo que es el sistema de atención primaria y en las comunidades tenemos el promotor de salud o el líder comunitario que a veces se encarga de la supervisión del tratamiento, ¿no? O para evitar que el paciente pues vaya 2 o 3 días por los ríos a recoger sus pastillas, ¿no? Entonces vemos que y la dapsona generalmente ya luego que esta dosis la ha tomado en el centro de salud, se le entrega el blister al paciente para que continúe tomando de manera autoadministrada
la dapsona. Por eso acá dice dapsona autoadministrada y la rifampicina supervisada. O sea, la rifampicina siempre va a ser supervisada, ¿no? Los blisters están compuestos por 28 tabletas, que generalmente es un mes solar, diré un mes lunar, ¿no? Está constituido por 6 blisters, o sea, 6 meses de tratamiento, ¿no? 6 meses de tratamiento. La lepra multivacilar entregamos nosotros a pacientes que tienen baciloscopía positiva. Están las formas borderline y las formas leptomatosas. El esquema tiene, además de la diaminodimetilsulfona, la rifampicina y también la clofazimina. La rifampicina y la clofazimina ustedes lo conocen, porque son medicamentos que están en primera línea y también como parte del arsenal de segunda y tercera línea en el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Entonces, la duración del tratamiento es 1 año. Si ustedes revisan la bibliografía de lepra antigua, o sea, de hace más de 5 a 7 años, van a decir que era 2 años. Nuestra norma técnica, la última se ha actualizado el año pasado. En diciembre se ha publicado la nueva norma técnica, demoró como 5 años su actualización, pero me parece que se las he colgado para que ustedes la puedan revisar. Y vemos que tiene también el blister una dosis única, ¿no? En la cual el paciente toma, bajo supervisión del personal de salud, 2 tabletas de rifampicina de 300 miligramos cada uno, 3 tabletas de clofazimina de 100 miligramos cada uno y una tableta de dapsona de 100 miligramos. Esta dosis es supervisada, ¿ya? Y luego se le entrega al paciente el blister para que lo tome diario, de manera autoadministrada, todos los días, ¿no? El paciente tiene que ir mensualmente al centro de salud a recoger su tratamiento. Esto ustedes probablemente si hacen su serum en Ucayali, en el centro de salud de Ucayali, de Amazonas, de San Martín, de Moyobamba, ¿no? De Loreto, van a tener la oportunidad de ver a estos pacientes y de manejarlo en primer nivel de atención. Como todo medicamento, todos estos medicamentos tienen algunas reacciones adversas que voy a mencionarle, ¿no? La rifampicina conocida, ustedes saben que es hepatotóxico, ¿no? Y también puede colorear la orina. Esto es importante decirle al paciente que su orina se va a poner media anaranjada, ¿no? Hay que explicarle y tranquilizarle. Lo mismo se hace con los pacientes con tuberculosis. Si damos clofazimina, también el paciente, han visto ustedes el paciente que les presenté, se tornan con una piel bronceada, ¿no? Como si hubieran ido a la playa y se hubieran puesto bronceador. Esto a veces es estigmatizante, ¿no? Algunas veces puede incluso descamarse. Entonces, hay que explicarle al paciente que eso va a pasar cuando termine su tratamiento, ¿no? Pueden haber también tanto por rifampicina, dapsona, clofazimina, pueden haber algunos trastornos gastrointestinales, pero se utiliza rifampicina en tan poca cantidad que en realidad no es mucho problema el darlo al paciente. En el caso de dapsona hay que no olvidarse que produce anemia, por eso es bueno siempre apoyar al paciente con matínicos como sulfato ferroso y ácido fólico. Y también se produce la dapsona una metahemoglobinemia, ¿no? Y eso va a hacer que la punta de los dedos, la punta de la nariz y los lóbulos de la oreja se tornen un poco azulados, ¿no? Puede asustar al paciente, hay que explicarle que eso también va a desaparecer cuando se suspende el tratamiento, ¿no? También pueden haber urticaria, alergia. En esos casos hay que suspender el tratamiento y hay que hacer el cambio por un medicamento alternativo. Esto no es frecuente, es raro, ¿no? Es raro. Y bueno, en el caso de la rifampicina, ya tienen ustedes que puede haber principalmente hepatotoxicidad, algo de problema renal, ¿no? Entonces, en resumen, los medicamentos de primera línea van a ser la dapsona, la clofazimina y la rifampicina.
Y para segunda línea, ya sea pacientes que generalmente en nuestro medio hagan alergia, no toleren alguno de ellos, vamos a tener medicamentos de segunda línea, entre ellas las fluorquinolonas, como la ofloxacina, el leofloxacina, el mosifloxacino, ¿no? Y también existe la aminociclina y la claritromicina. Esto más está indicando en algunos países hiperendémicos como Brasil o la India y África, que ya están empezando a tener resistencia a los medicamentos de primera línea. En nuestro país no se ha visto que estos casos. Hay algunos pacientes que por razones de tipo inmunológico a veces no curan, especialmente formas leptomatosas, en un año, ¿no? Y hay que repetir un segundo curso, un segundo año. Y si esto persiste, en estos casos sería importante hacer pruebas para determinar si hay resistencia a alguno de los dos medicamentos, especialmente la Dapsona o la rifampicina, lo cual, por lo menos en nuestro medio, no se ha demostrado todavía, ¿no? Actualmente se está investigando la gadaquilina. Ustedes saben, es un medicamento que ha resultado muy promisorio y excelente en el manejo de la tuberculosis multidrogo resistente, y se está haciendo trabajos para probarlo en lepra con resistencia a los antileprosos, ¿no? Sin embargo, todavía no tenemos muchos resultados. Bueno, esto es un poquito mencionarles algo en relación a la resistencia, que probablemente sea un problema a futuro. Esperemos que no, por lo menos en nuestro país, debido a los pocos casos que tenemos, ¿no? Entonces es más baja, por ejemplo, lo vemos hasta en un 0.7% en lepra paucibacilar, y un poquito mayor, de 0. a 2.5% en lepra paucibacilar y 0.7 a 7% en lepra multibacilar. O sea, la tasa de recaídas por posible resistencia o también por problema inmunológico siempre es mayor en la lepra multibacilar. Nosotros lo vemos excepcionalmente, ¿no? Entonces, en estos casos hay que hacer cultivo, y mejor todavía si podemos obtener el genotype, ¿no? O el GeneSper como el que tenemos en Perú, pero tendríamos que contar con los cartuchos para diagnóstico de resistencia a los medicamentos antileprosos, ¿no? Un esquema alternativo, y eso les invito a revisar la norma que se plantea para casos de resistencia, o si no casos de pacientes con alergia a los de primera línea. Podría ser la combinación de minociclina o floxacina y clofazimina más clofazimina mensual agregado a ellos en una sola dosis durante 6 meses, seguido de 18 meses de ofloxacina, clofazimina y clofazimina mensual en esas dosis, ¿no? Esto no está disponible, pero no hemos tenido todavía la oportunidad de detectar estos casos que lo requieran en nuestro país, ¿no? No olvidar que los pacientes en tratamiento de lepra pueden producir resistencia, ¿no? Disculpen, pueden producir reacciones. Y estas como consecuencia de depósitos de complejos por la destrucción y la muerte de muchos bacilos simultáneamente, ¿no? Por la dosis de rifampicina, que es bactericida, ¿no? Estas proteínas circulan en sangre, se producen depósitos y hay una reacción antígeno-anticuerpo que produce exacerbación de lesiones antiguas y también neuritis importante. El tratamiento de esto, cuando se presenta generalmente en las formas intermedias, borderline, es con corticoides, la prednisona. También podemos ver que no solamente se presenta eso, sino también un eritema nodoso, que es, a diferencia del eritema nodoso producido por el estreptococo, va a ser generalizado, lo podemos encontrar en diferentes partes del cuerpo, y pueden responder parcialmente a los corticoides. Lo que se utiliza en estos casos es clofazimina y talidomida, ambos medicamentos conocidos por su acción también inmunomoduladora.
La talidomida es un antiemético que ustedes saben, se ha estudiado y que tiene efecto teratogénico. Por eso hay que utilizarlo con mucho cuidado y pedirlo especialmente para el paciente. Esta solicitud se hace al Ministerio de Salud a través de la estrategia sanitaria en los casos que sea necesario. El último caso de momento es un pacientito que vimos en el Instituto de Medicina Tropical con el doctor Bursen, y bueno, presentó una lepra, una región lepromatosa, pero no fue muy florida, ¿no? Y se manejó con talidomida, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención, se ha visto que la administración de profilaxis, ¿no? De una dosis única de rifampicina, ¿no? Podría ser suficiente en los contactos intradomiciliarios de pacientes con lepra paucivacilar o multivacilar para evitar la evolución de la enfermedad, ¿no? También se ha visto que la BCG tiene acción, ha tenido acción y ha tenido un cierto impacto en los países que aplicamos la BCG para disminuir la incidencia de casos de lepra, ¿no? Bueno, desde el punto de vista preventivo, no olvidar que estos pacientes pueden tener incapacidades que tienen que ser atendidas con rehabilitación, tema que está muy lejos de cumplirse en las áreas endémicas, ¿no? Si hay alguna pregunta al final, solamente mencionar que lo que ya les había mencionado, que el despistaje de lepra hay que hacerlo durante 10 años en pacientes con lepras multivacilares y por 5 años en pacientes con lepra paucivacilar, ¿no? O sea, el seguimiento es prolongado. Hasta aquí con este tema. Vamos a pasar a hacer la segunda clase y luego vamos a proceder a algunas preguntas. Esta es más corta, así que espero que tengamos siquiera unos 15 minutos para preguntas. Vamos a revisar estos temas. Vemos que también la leishmaniosis, como dicho, se encuentra también en la lista de enfermedades desatendidas, ¿no? Es una enfermedad muy antigua, la teníamos en la época del incanato, ¿no? Es una endemia ancestral, pero constituye un problema de salud pública en nuestro país. Es muy frecuente en los valles interandinos y también en la zona de selva en nuestro país, y la incidencia anual de casos es alrededor de 25 a 30 casos por 100.000 habitantes, es la notificación que reporta el Instituto Nacional de Salud. La leishmaniosis, conocida también como UTA o espundia, es una enfermedad parasitaria, polimorfa, zoonótica, eso se conoce también como una antropozoonosis, ¿no? Producidos por protozoo del género Leishmania, y es transmitida por mosquitos vectores del género Lutzomia. Lutzomia en América, ¿no? Porque ya van a ver ustedes que es la Lutzomia en Europa, África y Asia, ¿no? Afectan la piel, mucosas y la garganta, ¿no? También existe una forma visceral con compromiso sistémico que no se ha descrito en Perú, pero que es endémico en algunas zonas de África y Asia, ¿no? Como vemos acá, y hasta aquí les pongo esto, de las enfermedades, pertenece a la familia Trypanosomidae, ¿no? Es el género Leishmania, pero tiene dos subgéneros importantes, el género Leishmania y el género Viania, ¿no? Y como les mencioné, en el Nuevo Mundo, y así se conoce, leishmaniasis del Nuevo Mundo, son frecuentes las leishmanias del complejo Leishmania brasilensis, la Leishmania guayanensis y la Leishmania mexicana, con sus especies, ¿no? Leishmania brasilensis, peruviana, guayanensis, panamensis y las que menciono. Y estas otras formas que no las vemos en nuestro país, pero que sí son especies frecuentes en África, Asia y algunas zonas de Europa, ¿no? Como por ejemplo la zona del Mediterráneo, ¿no? Que es la Leishmania donomani, la Leishmania trópica, la Leishmania mayo y la Leishmania aetiópica, ¿no? Eso para hacerles un resumen. Nosotros en el curso nos vamos a referir específicamente a la endemia en nuestro país, ¿no? Y el agente etiológico, van a ver ustedes, la leishmania, que se presenta bajo dos formas, que ustedes ya deben haber revisado en parasitología. Una forma promastigote, móvil, ¿no? Que la tienen acá ustedes, alargada y flagelada,
muy móvil, ¿no? Y que se encuentra en el vector, ¿no? En el vector. Y la forma amastigota que nosotros la vamos a encontrar produciendo patogenia en el hombre, ¿no? Está dentro de los macrófagos, es donde se multiplica y va a multiplicarse, estos macrófagos van a salir, van a infectar otros macrófagos y esta acción se produce a nivel de las zonas afectadas, piel y mucosas, y va a producir las lesiones ulcerativas características, ¿no? Que es lo que es la patogenia de esta enfermedad, ¿no? Existen 5 especies que se han descrito en nuestro país: la Leishmania, ya hemos dicho, viana, peruviana, la Leishmania viana lansoni, la Leishmania viana brasilensis, la Leishmania viana guayanensis y la amazonensis. Todas producen leishmaniasis cutánea. Sin embargo, estas 3 últimas se han caracterizado por, además, producir leishmania mucocutánea en nuestro país, ¿no? Y vemos que su distribución, ¿no?, de la Leishmania brasilensis, ¿no? O sea, la Leishmania brasilensis la encontramos más en las zonas de selva. Ven ustedes, Leishmania brasilensis. La Leishmania peruviana es más frecuente en los valles interandinos, aquí lo tienen en rombo, valles interandinos, y las otras las ven distribuidas entre las zonas de Huánuco, Pasco, y Junín y Ayacucho, ¿no? De manera se distribuye en las zonas de ceja de selva, ¿no? Ven ustedes que también la Leishmania lansoni está en estas zonas de Huánuco, Pasco, y es interesante recordarla porque es frecuente. La Leishmania, entre los vectores, hemos visto que la leishmaniosis en general, porque cada una de esas especies produce un tipo de leishmania, por eso también hablamos de un conjunto de enfermedades, ¿no?, que incluyen a la leishmaniosis, ¿no? Estas son transmitidas por la picadura de este mosquito, la lutzomia, ¿no?, que en nuestro medio se conoce como titira o manta blanca. Es muy pequeñito, es incluso más pequeño que la Aedes aegypti, y mide de 1 a 2 milímetros, ¿no? Esta leucemia habitualmente no viven habitualmente con el ser humano, viven en el monte, ¿no? Y pican justamente cuando el hombre ingresa, ya sea por hacer para hacer chacra, ¿no?, la invasión del monte, la deforestación, para talar monte, para talar la selva, ¿no? Viene ahí el problema de la deforestación cuando hacen hidroeléctricas, ¿no? Se hace carreteras. Entonces, prácticamente también cuando hay problemas de inundaciones o cambio climático, ¿no?, hay cambios en la geografía, todos estos eventos van a ser factores que van a favorecer la transmisión y la aparición de leishmania. También no dejar de olvidar de mencionar la minería ilegal, como por ejemplo la extracción de oro en los lavaderos de oro de Madre de Dios, que es muy frecuente. Y justamente todas estas zonas son zonas endémicas, van a ver ustedes, de transmisión de leishmania. El mosquito, ven ustedes, es bastante pintoresco, ¿no? Y tiene sus alas en V y sus patitas medias blanquitas, ¿no? Y le gustan los lugares oscuros y se ubica cerca en los montes, ¿no?, en los árboles, etc. Su distribución más conocida, y esto es por investigación que ha hecho el doctor Tejada, el doctor Hugo Peche, ¿no?, que han dedicado a la búsqueda de estas leucemias, y está bastante bien caracterizado en los valles interandinos. Sin embargo, en la selva sabemos que también polulan muchos de estas especies, pero hay todavía por determinar específicamente las áreas endémicas y por investigar. No significa que porque no lo he marcado no exista, sino esto es lo que se ha estudiado, y generalmente quien es el doctor Tejada, que ha sido un parasitólogo del Instituto de Insecto Tropical, maestro de todos nosotros. Muchas de las láminas que presento son herencia del doctor, los pacientes que hemos visto con él, o el doctor Hugo Peche, que hizo mucho por la lepra y que trabajó años acá en la zona de Abancay, en Apurímac, ¿no?
en el famoso Centro de Salud Santa Rosa, de la cual él impulsó toda una estrategia de dermatología sanitaria. Ven ustedes que actualmente quien se dedica al estudio de la lepra es el doctor Llanos, un médico infectólogo, Cayetano Heredia, y junto a él y otros biólogos han descubierto algunos que le han puesto el nombre del doctor Noguchi, la Leishmania cayetanensis, en fin. Entonces, un poco es la distribución de las leucemias en nuestro país. Respecto a los reservorios, hay reservorios animales silvestres y animales domésticos. Entre los animales silvestres, marsupiales, roedores, ¿no? Roedores silvestres han sido, se les atribuye, muchos otros de diferentes especies se les atribuye como reservorios de la lepra, justamente en las áreas donde siempre se ha dado el ciclo biológico de este microorganismo, y al cual el hombre ha entrado junto con el perro, su mejor amigo, y también si ha llevado ganado para criar en esa zona, ganados caballos o también vacuno, etcétera, también se han implicado como reservorios de leishmania en esa zona, ¿no? Sin embargo, todavía falta determinar de manera consistente el rol de todas estos. No olvidar al perro, la zarigüeya, el oso hormiguero, el coati en nuestro país, ¿no? El ciclo biológico, les he puesto esto que me pareció bastante interesante, ven ustedes, y esto lo deben haber revisado ustedes en parasitología. El ciclo biológico del parásito y su patogenia empieza justamente con el vector, ¿no? El vector, que es la leucemia, va a picar al hombre, ¿no? Que van a ver que puede estar parasitado, ¿no? O puede estar sano, o también puede picar en el campo a uno de los reservorios o de repente al perro, ¿no? Entonces, el mosquito que tiene ya, que está infectado con la leishmania, va a picar al hombre, que puede ser un hombre susceptible, sano, o también al animalito. Y dentro de él, lo que va a inocular durante la picadura, va a inocular el promastigote, ¿no? Que se le conoce como promastigote metacíclico, y que rápidamente es fagocitado por el macrófago, ¿no? Y dentro del macrófago, este tripomastigote se va a convertir en amastigote, ¿no? Y dentro del macrófago empezar a multiplicarse. El macrófago no va a tener la capacidad de destruirlo. A la vez va a lograr guisar al macrófago, y los amastigotes van a salir rápidamente a infectar a otras células, y como no pueden estar a nivel intracelular, buscan siempre infectar otra célula, y el hombre va a tener en su sangre, ¿no? Van a encontrar, puede haber tripomastigote, o también pueden haber amastigotes, y van a ser nuevamente picados por el mosquito, ya sea el perro o el hombre, y van a infectar el mosquito picando. El mosquito nuevamente infectado, estos va a ingerir el amastigote, y el amastigote dentro del mosquito se va a convertir nuevamente en un promastigote metacíclico, y este promastigote luego en el intestino del mosquito va a empezar a multiplicarse por fisión binaria, y luego se va a localizar en la probóscide, ¿no? Y es lo que va a nuevamente inocular al hombre, y cerrándose el círculo, ¿no? Entonces eso ustedes ya lo han revisado, y vamos a ver que el Instituto la Oficina General de Epidemiología, ¿no? Anualmente, que ahora se conoce como CDC, anualmente va a notificar a través de las oficinas de epidemiología. Nosotros notificamos los casos de leishmania, porque la leishmaniasis es una enfermedad de notificación mensual, y esta recopilación de casos del nivel nacional son sistematizadas cada 3 meses por el Instituto Nacional de Salud,
en la Oficina General de Epidemiología, y nos permiten darnos esta información. Por ejemplo, en un periodo del año 2000 al 2017 se han notificado 129.000 casos de leishmaniosis, de los cuales el 93%, prácticamente casi todos, correspondieron a formas cutáneas de leishmaniasis, ¿no? Y solo un 6% a formas mucocutáneas. Y los lugares de donde se han reportado casos durante este periodo, 2000 a 2017, son Cusco, Madre de Dios, Loreto, Ucayali, Junín, Amazonas, San Martín, Ancash, Pasco, Puno, Ayacucho, Cajamarca, ¿no? Y generalmente causados por Leishmania brasilensis y Leishmania peruviana, que son las más frecuentes en nuestro medio, ¿no? Hasta la fecha no se ha diagnosticado leishmaniasis visceral. No olvidar que la leishmaniasis andina la vamos a encontrar también por la presencia del mosquito entre los 1.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y la leishmaniasis selvática a menos de 1.800 sobre el nivel del mar, ¿no? Esto es un poquito lo que les he mencionado. Aquí es la estadística que ustedes la pueden encontrar cada 3 meses o cada 6 meses, se actualiza en esta fuente, que es el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Ustedes ponen eso en Google y van a encontrar. Y miren ustedes, desde el 2000 hasta el 2019, los casos de leishmaniasis que se han notificado, la mayoría son cutáneas en celeste, y solamente menos del 6% de casi todos los años de leishmaniasis mucocutánea, ¿no? Entonces podemos distinguir 3 formas clínicas: la leishmaniasis cutánea, que se conoce como guta o leishmaniasis andina; la leishmaniasis mucocutánea, conocida como espundia o leishmaniasis selvática; y la leishmaniasis visceral, que hay que conocerla, tenerla en cuenta, porque existe en Bolivia, existe en Brasil, y la globalización siempre nos tiene en riesgo del ingreso de esta forma de leishmaniasis, ¿no? La leishmaniasis cutánea, el periodo de incubación es generalmente 2 semanas, pero puede ser meses, ¿no? No está totalmente determinado, pero porque muchas veces la persona no recuerda cuándo le picó el mosquito, ¿no? Pero es más o menos entre 2 semanas y algunos meses. Lo primero que aparece es una pápula, ¿no? Que puede ser pruriginosa y que se extiende, ¿no? Que se extiende hasta que se ulcera. Miren ustedes acá, se ulcera, y puede tener también a producir una linfangitis regional, ¿no? Y puede también sobreinfectarse y producir una lesión costrosa, ¿no? Y aumentar de tamaño y formar esta lesión que es característica, ¿no? De un centro limpio y unos bordes elevados, ¿no? Cuando uno toma las muestras, por eso lo voy a poner acá, lo que se hace es un raspado de este borde, porque es donde vamos a tener mayor posibilidad de encontrar las leishmanias, y hay mucha actividad del parásito, ¿no? Y no olvidar que esto se puede autolimitar solo. Y si se trata de una leishmania brasilensis, nosotros vamos a ver cómo evoluciona una leishmaniasis mucocutánea. Acá hay otra lesión parecida, puede ser también múltiple, dependiendo de cuántas picaduras hizo el insecto. Este también doble, este paciente ya probablemente está en curación. Esta es otra, miren, cráteres característicos. Puede también tener un aspecto impetiginoide, ¿no? Esta es una forma también que muchas veces no se ulcera, ¿no? Una forma de leishmaniasis cutánea difusa, que generalmente produce infiltración de la piel, y miren, cuando se localiza en la oreja puede ser confundido con lepra, ¿no? Producido por la leishmania amazonensis, ¿no? Amazonensis. Luego tenemos la leishmaniasis mucocutánea. Hemos dicho que la leishmaniasis cutánea, ¿no? Producida por Leishmania brasilensis, generalmente se cura sola, ¿no? O el paciente cree que echándose ácido de batería, algún machacado de hierbas, se curó, pero esto se cura espontáneamente. Pero después de unos 3 años a 10 años pueden aparecer metástasis, ¿no? Y el paciente empieza a tener aumento de la secreción nasal, o también presentar infiltración paulatina
de la mucosa oral, de la mucosa nasal, de la mucosa oral, de los labios, también en el paladar blando empieza a infiltrarse la mucosa oral, hay destrucción del tabique nasal, del tabique primero cartílago, luego el óseo, hay destrucción del paladar duro, destrucción del hueso, y por eso podemos tener comunicación entre la boca y la nariz, ¿no? Y son estadios muy avanzados a los cuales no se debe llegar, y desafortunadamente eso está pasando, por eso son enfermedades desatendidas. Esta semana, la semana pasada, hace 2 semanas atrás, me vino estoy haciendo telemedicina, un paciente de Quillabamba, pobrecito, su hijo lo fue a visitar y ya estaba como este paciente. Tuvo la suerte que lo vieron en el Hospital Carrión, un residente que le hizo atención presencial y me mandó el video, ¿no? Como una referencia. Es un paciente que desafortunadamente no lo podemos atender ahora en época de pandemia. Está siendo peor desatendida y lo he tenido que derivar nuevamente a Quillabamba porque no hay forma de hospitalizarlo, porque este paciente estaba mucho más comprometido, tenía ya compromiso de paladar, entonces tendría que ser probablemente tratado con anfotericina y hospitalizado, ¿no? Entonces no se le ha podido tratar porque no hay camas. El paciente, pobrecito, es una pena, no debe estar dando vueltas buscando quién lo trate. Posiblemente, ojalá pueda llegar a su tierra y lo puedan tratar, ¿no? Acá tenemos otro, son pacientes, como les dije, láminas del doctor Tejada. Acá ven ustedes que hay perforación, eso es lo que tenía ese pacientito, ¿no? Destrucción tremenda y a veces se puede sobreinfectar. Cuando se sobreinfecta es que se presentan estas lesiones costrosas, ¿no? Y acá hay una apariencia verrucosa, pero son costras, ¿no? Acá hay una destrucción, se ha unido también en el paladar con el paladar duro, ¿no? Tremenda destrucción. El diagnóstico diferencial de la leishmaniasis mucocutánea es bastante amplio, ¿no? Que van desde la tuberculosis, esporotricosis, la lepra lepromatosa, ahí cuando se complica con miasis, ¿no? Vasculopatías, y de la mucocutánea, y tienen una serie que la pueden ver con calma. Yo les recomiendo nuevamente que busquen las iconografías para el diagnóstico diferencial. Está la leishmaniasis visceral, la leishmaniasis que tiene un periodo de 3 a 8 meses, produce fiebre, se presenta como un cuadro de un proceso infeccioso generalizado. Hay una tremenda distensión abdominal con hepatosplenomegalia, ascitis y una linfadenopatía generalizada con anemia y pancitopenia muchas veces, de evolución crónica. Felizmente no la tenemos en nuestro país. Diagnóstico diferencial también bastante amplio con fiebre tifoidea, bartonellosis, tuberculosis, arreos amebianos, histoplasmosis y linfoma, ¿no? El diagnóstico lo hacemos con examen directo, con la visualización del parásito en muestras obtenidas de linfa o de tejido mediante raspado de las úlceras, o sea, histopatología, ¿no? Se tiñe con Jameson y podemos visualizar imágenes como las que les presento aquí, ¿no? O sea, se pueden visualizar macrófagos cargados de amastigotes o también amastigotes sueltos, ¿no? También podemos hacer cultivos in vitro. Esto solamente se hace en los institutos de medicina tropical y para investigación o identificación de especies, ¿no? La forma indirecta es por la detección de anticuerpos mediante inmunofluorescencia o ELISA, o también la aplicación de intradermorreacción, igual que la tuberculina, ¿no? Para la tuberculosis se aplica un liofilizado de Leishmania y tenemos la intradermorreacción de Montenegro. Actualmente estos 2 exámenes lo está haciendo el Instituto Nacional de Salud. Ese pacientito ya tenía una prueba de una IFI positiva con una prueba de Montenegro positiva, ¿no? Es intradermorreacción. Se le hace la lectura de la pápula a las 24 a 48 horas, ¿no? El tratamiento es de primera línea, es con estilogluconato de meglumine, el famoso glucantime, ¿no? Que se aplica a dosis de 20 miligramos por kilogramo de peso durante 20 días consecutivos
Se puede, si es que hay fracaso, se puede dar un segundo ciclo, no más de 2 ciclos. Si hay un tercer fracaso que se evalúa por la no mejoría o la no desaparición de la lesión, debemos pasar a segunda línea con anfotericin. Y en este caso hay que dar un total de 1.5 a 2 gramos en total, ¿no? Administrando una dosis máxima de 50 miligramos por día, no más de 50 miligramos por día, ¿no? Y en el caso de la leishmaniasis mucocutánea, se da solamente un ciclo de 30 días, el mismo glucantime, y si hay fracaso, pasamos inmediatamente a segunda línea. No olvidar que en los casos de gran compromiso, como con compromiso y gran destrucción, que le llaman leishmaniasis mucocutánea grave o severa, a veces ya no hagamos gluconato de frente al paciente, pasa a agarrar de segunda línea, porque la posibilidad de fracaso es casi muy cercana a más del 90% de los pacientes fracasan. Entonces se pasa de frente a administrar anfotericin B, como es el caso del paciente que les he contado que viene de Quillabamba. Los casos de prevención y control, obviamente, si uno va a ingresar al monte, especialmente a los madereros, hay que utilizar, y si se va a pernoctar en el campo, hay que utilizar mosquiteros impregnados que ahora están disponibles en las áreas endémicas a través del programa. Si hacemos casas en áreas recientemente deforestadas, hay que poner mallas en puertas y ventanas, ¿no? Importante el control ambiental, ¿no? La limpieza de malezas, el rociado intra y peridomiciliario en las áreas endémicas, ¿no? El tratamiento oportuno de las personas afectadas y el manejo de los reservorios, ¿no? Entonces, eso es todo lo que les quería mostrar, y ya si tienen preguntas, por favor, este es el momento. Si hay alguna pregunta. No se me han dormido porque ahora creo que deben estar todos bien frescos. ¿Preguntas? Doctora, buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, 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 perfecto. Sí, una consulta. ¿Hay un manejo especial en este caso de las lesiones dérmicas que, digamos, un tratamiento dirigido a estas? Mire, lo que ustedes van a encontrar a veces en la bibliografía es que en algunos casos se puede aplicar también intralesionalmente, pero no es necesario, porque el tratamiento endovenoso, ¿no? De todas maneras va a curar al paciente, ¿no? Sino que en algunos casos a veces se puede hacer las dos cosas, ¿no? Lo que pasa es que a veces ponemos las ampollas y nos sobra un poquito, ¿no? Porque es como se hace por kilo de peso, puede sobrar un poco y se puede infiltrar en la lesión, pero no es necesario. Ahora, si está sobreinfectado, porque han visto ustedes que puede sobreinfectarse, las lesiones están expuestas, y además si está en cavidad oral, ustedes saben que hay una flora residente, tanto en la mucosa nasal como en la mucosa oral, entonces puede sobreinfectarse. En esos casos hay que dar tratamiento antibiótico, ¿no? Obviamente hay que cubrir gram positivos, gram negativos, probablemente sea necesario, y también anaerobios, ¿no? Probablemente sea necesario dar una quinolona, una ciprofloxacina con una clindamicina, ¿no? Dependiendo obviamente del caso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? El silencio dice que todo se entendió, no se entendió nada. Bueno, ustedes tienen la presentación, así es que, ¿no hay más preguntas? Si no hay más